Bienvenidos a mí, que ayer regresé. Me doy gracias a... Bring me down just a little bit, please. Le damos gracias al Todopoderoso por poder estar aquí. Nos ha pasado muy bien en México, muchos tacos. Estuvimos en Monterrey, estuvimos en Bienvenidos, de Virginia, right? Where? What part of Virginia? Oh, okay, cool. Welcome. Bienvenidos. Muchas personas quieren estar con nosotros. Ya tú eres de aquí. Así que ni te voy a decir que gracias por visitarnos. Yo creo que lo que estamos haciendo es tratando de establecer un tipo de orden, un tipo de... Personalmente nosotros no vamos hacia atrás. Estamos siguiendo la nube. De que hay cosas que estamos aprendiendo, sí. De que nos estamos adaptando a muchas cosas nuevas, sí. De que estamos tratando de aprender cómo caminar en la Torah, sí. Pero para atrás no vamos. Vamos hacia adelante. Y pues nosotros no nos podemos preocupar por lo que otros hacen. Tenemos que tratar de dirigir en un mejor ejemplo posible cómo regresar al modelo del primer siglo. Cómo podemos regresar en una forma balanceada, ¿no? Una forma que se pueda ver y entender la Torah. El contexto principal de lo que venimos haciendo acá con Roca Eterna es que queremos entender la Biblia en su contexto. Yo pienso que si no lo entendemos en su contexto, no vamos a poderla vivir. Yo hice un comentario en inglés, estaba enseñando en la tardecita, y yo hice un comentario, hopefully I'll get it right, I forgot already, but let me see if I remember, que yo dije, a veces estamos tan preocupados de traer un mensaje espiritual de la Biblia que nos olvidamos del contexto concreto del mandamiento. Y yo pienso que si regresamos al concreto contexto del mandamiento, vamos a poder extraer mucho espiritualmente de la Biblia. Porque el mandamiento está diseñado para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Dios requiere de nosotros. En realidad, cuando estoy estudiando, y quiero hacer unos anuncios antes de comenzar, pero yo estoy completamente, how do you say, in awe of God? In awe. En asombro. Es como que cuando entiendo el mandamiento un poquito más, entiendo el corazón, la justicia, la benevolencia, la misericordia del Todopoderoso. Y cuando ya tú has pasado por experiencias en la cual tú entiendes que no mereces la misericordia del Eterno, y ahora Él te llama para poderle enseñar y compartir con el pueblo acerca de quién es Él y su carácter, su integridad, su honor, uno se siente tan honrado que a veces las personas no entienden la pasión que uno tiene por la palabra. Yo creo que hay que desintoxicarnos del sistema religioso sin tirar al sistema religioso. Sino fue un punto de partida y ahora estamos teniendo una revelación de regresar al mandamiento. Y no podemos regresar a Egipto. Los del camino. Yo tuve unas reuniones esta semana que fueron fructíferas. No voy a entrar en detalle porque no tiene la importancia. Pero las reuniones fueron muy fructíferas. Pude conocer a ciertas personas, pude dialogar con ciertas personas, pudimos llegar a un acuerdo y hay paz, aleluya, gloria a Dios, por lo menos con esas tres. Pero en todo esto uno aprende de las personas, uno aprende de uno aprende de los errores, uno aprende de muchas cosas que ocurren y lo que todo el mundo está tratando de hacer es seguir la voluntad del Eterno. El problema es cómo lo hacemos. Ahí es donde entra el conflicto, the tug of war, lo que es jalando y tirando. No, que yo estoy correcto, no, que tú estás correcto. Entonces hay un problema. Todo el mundo tiene una opinión. ¿Cuál es la opinión? Porque si yo estoy en desacuerdo con tu opinión, hay un conflicto y hay un debate. Entonces yo pienso que si nosotros nos enfocamos en regresar al mandamiento del Eterno, y por eso que me gustaría a los maestros de Roca Eterna, por favor, algo que quiero hacer, es que por favor de ahora en adelante, por este próximo año, vamos a enfocarnos en el Shabbat a tocar los mandamientos en las parashá. ¿Ok? Vamos a tocarlos. Obviamente hay 73 en esta semana, no podemos hacerlos todos. Pero tenemos que eventualmente aprender el mandamiento. Créeme, si aprendemos el mandamiento vamos a tener mayor discernimiento. Escribe esa porque quedó bien. Se me olvidó ya, pero escríbelo. Ok. Si aprendemos el mandamiento, vamos a tener mejor discernimiento. Mayor, no sé, se me olvidó. Usted escríbalo. Ok.
Porque podemos discernir, podemos entender. Ahora, cuando Pablo dice algunas cosas, podemos saber de dónde las sacó. Cuando Yeshua dijo y tuvo argumentos con los fariseos, podemos entender cuál es el contraste. El problema es que cuando estudiamos la Torá, no estamos viéndolo desde el punto de vista cultural. Esta semana, para anunciar a ustedes, tuve el privilegio de tener usted sabe, este diccionario, se lo voy a buscar. El diccionario que se llama Comentario del Contexto Cultural de la Biblia, Antiguo Testamento, John Walton y Mark Chavalas. Tuve una reunión esta semana con Mark Chavalas. Okay, pude reunirme directamente con él. Ok, no, está con vida, lo busqué, está viviendo. Y yo dije, ¿dónde vive? Ok, vive acá. Le envié un mensaje por Messenger. Ok, me contestó. Y yo, wow, entonces nos reunimos por Zoom. Hablamos 1 hora. Espectacular. Fue la mejor hora que he tenido fuera de Joseph Good, hablando con una persona educada, académica. No hubo ningún argumento, no hubo ningún debate, hubo un intercambio de aprendizaje que yo dije, este es el cielo. Y lo que más me impresionó es ver una persona a ese nivel que trabajó y conoció a John Walton, eran roommates de cuarto por un tiempo en la conferencia. Conoció a Mendenhall, conoció a Sazón, conoció a todos los precursores del antiguo Medio Oriente, los últimos 35, 40 años. Y una persona muy humilde que me dice, lo único que yo sé ahora mismo es que no sé nada todavía. Y yo dije, ok, estoy en el lugar correcto. Y ese sí que sabe, experto en Mesopotamia. Y yo aproveché por 1 hora haciendo preguntas, validando las cosas que había aprendido con él y con otras personas. Y me enseñó otras cositas más que yo he leído y no las había nunca pensado. Esta semana tengo una reunión, vamos a hacer un podcast y ya le pregunté si está dispuesto a compartir más conmigo y me dijo que sí. Entonces, mientras el mundo está discutiendo, argumentando, debatiendo de cosas que en realidad todavía no tenemos un fundamento, porque la realidad es que ninguno de nosotros tenemos un fundamento sólido todavía. Estamos tratando de aprender la Torá, estudiándola, aprendiendo el idioma, aprendiendo cómo caminar, aprendiendo cómo orar, aprendiendo cómo esto. Pues entonces aquí lo que queremos hacer, tenemos una dirección. Ya yo sé, gracias al Padre por ustedes, porque ustedes me han dado el privilegio de poder tener un lugar donde podemos enfocarnos en una dirección y un enfoque. Vamos a aprender el mandamiento y vamos a caminar en él lo mejor que podamos. Y el mundo que no quiera, no hay problema, sigan su camino. Nosotros seguimos la nube y todos ustedes que se quieren unir a nosotros, los que estén en las redes, más que bienvenidos. Pero aquí vamos a hacer las cosas en un orden. Si no le gusta, no hay problema, siga por su camino. Pero nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos para honrar al Eterno. Y así que enseñarles a todos ustedes cómo validar lo que creemos. Muchas veces a personas creen en cosas que no saben el por qué la creen. Yo no quiero vivir así. Dentro de gente que cree en Yeshua, tienen dudas del Mesías porque no tienen un fundamento, el mecanismo de una guía que los guía a tener un fundamento sólido. Y no podemos seguir siendo movidos por emociones. La emoción siempre va a estar ahí. Yo he tenido grandes experiencias con el Eterno en mi tiempo privado. Solamente mi esposa sabe. Sí, yo lloro delante del Eterno. Yo adoro al Todopoderoso. Yo canto, ¿verdad? Mi hija lo sabe y mi hijo también. Pero hay momentos cuando nosotros tenemos que considerar, y lo he visto más, que estuve en Monterrey, estuve en Querétaro, estuve en Guadalajara, conocí mucha gente buena, gente humilde, gente que quiere aprender. Pero vi algo en común, que todos están buscando por un orden. Y el problema es que cuando no hay un orden, todo el mundo está buscando por todos lados a quién escuchar. Y cuando escuchas por todos lados te confundes. Ese patrón lo vimos en el jardín. El jardín cuando a Eva empezó a escuchar otra voz y por eso pues entró todo y porque Adán le hizo caso. Entonces lo que queremos hacer es vamos a hablar un poquito acerca de unos anuncios y entro al tema, ¿ok? Yo estoy privilegiado de ser parte de esta congregación. Honestamente te digo, yo soy feliz de estar aquí. Y no es porque tengo que enseñar, porque yo no me tengo que enseñar. Mira, aquí están la hermana Pesina sabe enseñar. El hermano cuando él sabe enseñar, ¿para qué no le gusta? No enseñen ustedes. Ahí está Daniel, ahí está Rafi. Queremos entrenar a otros. Eventualmente van a ver a Lucas, que nadie lo ve en las redes. Es el que enseña a los jóvenes. Va a ver a Johnny, que
que nadie lo ve, enseña a los jóvenes. Un día de esto vamos a tener a los jóvenes enseñando, para que usted vea el nivel que ellos enseñan. Queremos educar al pueblo. Queremos ayudarlos a que ellos puedan tener una base, un fundamento, para que podamos dejar un legado. La razón por qué yo me esmero tanto de desarrollar a otras personas para enseñar, si fuera tan inseguro no lo hiciera. Pero yo estoy seguro de que he sido llamado a ayudar a otros a que puedan hacer una diferencia en este movimiento. Entonces, por mucho tiempo no tuve una dirección, ahora yo quiero desarrollar una dirección. Y por eso, mañana en la noche a las 6:30, vamos a tener una reunión global de los del camino. Ok, te voy a decir lo que es. No es para comenzar una organización. Yo lo que quiero es tener un grupo de estudio. Y se tiene que registrar para cuando quieren estar en la reunión. ¿Por qué? Porque yo quiero saber quiénes son las personas que tienen el interés de aprender. Porque es que tengo muchas personas que quieren hacerme preguntas. Entonces, pues no tengo el tiempo. Es mucho. Entonces, si a usted que quiere aprender conmigo todo el tiempo y tiene el interés, apoya los eventos, y hay otra persona que nunca llega a nada, pero quiere aprender y hace preguntas de vez en cuando, yo no lo voy a minimizar, pero también tengo que poner mi tiempo en un lugar donde pueda aprovecharlo, porque esto es demasiado. Si usted entra a la reunión, pues me deja saber que tiene el interés de aprender con nosotros. A mí no me interesa qué congregación usted vaya, solamente que se aprende algo que lo aplique en su vida personal. Yo no estoy buscando organización ni tener alguna... No, yo estoy buscando un grupo de estudio de personas que quieren aprender acerca del modelo del primer siglo. ¿Sí? Y no estamos diciendo que no vamos a cometer errores, pero te prometo algo, si cometemos errores lo voy a arreglar y lo voy a rectificar. Y lo podemos modelar y podemos aprender, ¿ok? Y estoy buscando ahora mismo recursos que son validados y que son, how do you say validated? Validado, ¿no? Pero hay otra palabra, fidedigno se dice. Fidedigno. ¿Okay? Por ejemplo, si voy a hablar del Antiguo Medio Oriente, voy a buscar ahora los recursos que tengo para eso. Tengo muchos libros, pero ahora estoy buscando a la gente que escribió los libros. Como la gente no cree los libros, pues voy a buscar el que lo escribió. Sí, porque es interesante. Si Moisés estuviera vivo, yo le preguntaba a Moisés. Es lógico. Moisés, tú lo viste, ¿verdad? Sí, yo estuve allí. Es muy diferente a leerlo porque tú puedes tener una interpretación y tú tener otra. Y si Moisés mismo te dijo y te lo describe, ¿tú vas a discutir con Moisés, que fue el que lo vio? La gente lo va a hacer. Esa es la mentalidad de la persona y yo no quiero ser así, ¿ok? Así que mañana a las 6:30 por Zoom, vaya a Metodología y mi hijo lo va a poner en Facebook también cuando podamos, el anuncio y el link para que se registre y pueda entrar con nosotros. Vamos a estar enseñando los mandamientos aquí en Roca Eterna los sábados. Por favor, maestros, háganme el favor. Y lo podamos enseñar también. Estudio del libro de Apocalipsis va a comenzar, no sé cuándo, pero va a comenzar. Tengo que prepararme bien y ya yo tengo unos estudios ya listos para eso, pero quiero validar mucha información, se toma tiempo. Y vienen las fiestas, estoy viajando y estoy haciendo estudios en inglés. Familia, yo he descartado un poco los estudios en inglés para enfocarme en los hermanos latinos. Ya no es un balance, ya ha sido más acá que allá. Ahora tengo que moverme un poquito para este lado porque si no... Si hay un desbalance, ¿ok? Así que si no hago muchos estudios en español ahora mismo, no se preocupe, hay como 400 en mi página. Pueden repasarlos, ¿ok? Pero necesito su ayuda. Y también los miércoles a las 10 de la mañana, por favor, entren lo más que pueda a los miércoles en la mañana para estudiar. No sé si lo haga este miércoles, pero por lo menos yo lo anuncio. Si lo hago el miércoles no sería del libro Apocalipsis. Es posible que sea de un estudio relacionado con la introducción al libro Apocalipsis, ¿ok? Amén. Ok, perfecto. La parashá de esta semana es Kitetse. Y yo no voy a enfocarme en las lecturas porque ya las hicimos. Me voy a enfocar solamente en algunos mandamientos a tratar de explicar un poco más su contexto cultural. Ahora, ¿por qué quiero explicar el contexto cultural? Porque pienso que cuando nosotros explicamos el contexto cultural vamos a entender un poco mejor a quién se le aplicaba el mandamiento, cómo se le aplicaba el mandamiento y basado en eso entiende dónde se aplica, cómo se aplica y así tiene una idea cómo se pudiera aplicar hoy día. Hay algunos mandamientos que son específicamente para la tierra de Israel. Eretz Israel, no se puede aplicar fuera de allá. ¿Okay? La legalidad bíblica, que no está aquí en la escalera. No la he puesto ahí a propósito. Pero la legalidad bíblica es sumamente importante para nuestro estudio.
El estudio de hoy va a ser basado en lo que es convenio, justicia de bondad y honor y vergüenza. Estas herramientas están aquí con un propósito. El propósito es que ustedes aprendan a conectar las porciones bíblicas con los temas principales que aparecen en toda la Biblia. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, pudiéramos nosotros conectar cada una de las esferas con algún tipo de historia o relato en la Biblia. Ahora, cuando nosotros conectamos esos tipos de temas, el mensaje sobresale. Y muchas veces cuando estudiamos los mandamientos, si no tenemos el contexto, el fundamental, en qué referencia se está hablando en el texto, vamos a perder la esencia de ese mandamiento y pensamos que es algo legalista, cuando en realidad la ley es la ley. You know? Entonces, si alguien te da un ticket por infracción de automóvil, están siendo legalistas porque te están dando la infracción. Te están dando el ticket. ¿Eso es legalista? Tú le puedes decir, no, yo vivo por gracia. ¿Y qué te va a decir el policía? Oh, no sabía. Que yo no sabía. Que la ignorancia no es excusa para no saber la ley. Pregunta. ¿Tenemos nosotros hoy día, considerando que la gente que sabe leer hoy día en el mundo latino va por encima del 90%? Y el que no tiene el conocimiento de leer y escribir, no importa. Hay videos que te pueden enseñar y puedes conocer. La Biblia se puede escuchar. Quiere decir que hay recursos, sin minimizar a nadie. Hay recursos que te pueden entrenar, ayudar, educar. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué la mayoría de las veces, cuando se enseña de la Biblia, no se enfatiza el mandamiento? Es interesante. Yo encuentro, honestamente, yo era culpable de esto también, por cierto. ¿Cómo es posible que nos llamemos maestros de la Torá y no conocemos los mandamientos de la Torá? ¿Tiene lógica? Yo era maestro de la Torá y no sabía los 613 mandamientos. Yo digo, qué vergüenza, vale. Yo tuve que aprender poco a poco a estudiarlos, a educarme. Y Daniel, ¿cuántas cosas ha cambiado en nuestra vida desde que empezamos a estudiar mandamientos? Por cierto, nosotros nos convertimos en el enemigo del reino después que empezamos a enseñar los mandamientos. Porque en la ignorancia se puede esconder mucha falsa doctrina. Pero cuando se señala el mandamiento y se pone en un lugar donde ahora la persona entiende, ya la ignorancia se acaba y la manipulación terminó. Tú le das a una persona el poder de decidir. De decir, no, un momentico, eso no es así. La Biblia no dice eso. El problema es que no tenemos la capacidad a veces o la madurez de poder conversar con una persona que a lo mejor no sabe el mandamiento, te está enseñando y cuando tú entiendes el mandamiento, lo acusas que te está mintiendo. Ese es el problema. Y ahí es donde causa el problema. Me ha ocurrido muchas veces. Cuando persona estudia conmigo, después va y habla con los líderes. Dios mío, problemas me causan a mí. No, que el maestro que se enojó conmigo porque yo le dije que tú enseñaste. Y yo dije, pero ahora el culpable soy yo. Porque no lo presentó correctamente. Yo he cometido el mismo error. Se llama madurez. Tenemos que buscar el entendimiento correcto para presentarlo de una manera que pueda ayudar y educar a las personas. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando leemos la parashá, va a caer bajo más o menos mucho de los 73 mandamientos. Yo creo que el 90% cae bajo justicia de bondad. Pero se enfatiza honor y vergüenza. Por ende, se conecta con convenio. Convenio es el contexto principal en todo esto. De ahí parte todo, un juramento y un convenio. Todo lo demás está derivado del convenio con Israel. Israel haciendo juramento en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, y aceptando el yugo de la Torah, ahora cae bajo un juramento la cual tiene que adaptarse y tiene que aceptar lo que es el yugo de la Torah, que es liviano. Yeshua lo dijo, que era liviano, no es pesado si lo obedecemos. Entonces, cuando hablamos de los mandamientos y estudiamos la escalera educativa, tenemos que considerar nosotros lo que es la legalidad bíblica. Muchas de las cosas que estamos viendo aquí en esta parashá tienen que ver con la legalidad bíblica, que es algo que nosotros no estudiamos.
Por cierto, me gustaría que el estudio que hizo la hermana Mari del Negro, de los términos de que ella hizo, lo pusieran de nuevo que ella lo pusiera de nuevo en Facebook. Muy importante verlo. Yo hice el estudio, pero ella como que lo explicó mejor que yo. ¿Ok? Y quiero que ustedes se beneficien de eso. No hay ningún problema. Hay mucha gente que hace muchas cosas mejor que yo. Esa es la idea. Si no me escuchan a mí, la escucha a ella. ¿Sí o no? Esa es la idea. Por eso es que hay como 50,000 diferentes tipos de Coca-Cola, Pepsi, Royal Crown. ¿Por qué? Es lo mismo azúcar. Es lo mismo, right? Es azúcar, pero me gusta que haya azúcar mejor que esta. Y los comerciales, wow, millones de dólares promoviendo azúcar. Y todo el mundo, ya, me gusta ese azúcar mejor. Sabía que se iban a reír con esa. Que se me ocurrió mientras lo dije ahora mismo. Ok, entonces, cuando estudiamos el mandamiento tenemos que considerar una cosa importante. El mandamiento no se aplica a usted. Usted se aplica al mandamiento. Usted se adapta al mandamiento. Es un momento importante. Algo que tuve que entender yo. En el sistema religioso, el movimiento trata de pasar la mano y ¿cómo dice? Acomodar el mandamiento a los sentimientos de la audiencia. ¿Es así? Ahora, no podemos perder el sentir que la audiencia tiene una necesidad, que está pasando por algunos problemas, que tiene unos problemas sentimentales o físicos. Nadie está descartando eso. Pero el mandamiento nos explica cómo caminar en la voluntad del Eterno. Cuando estudio el antiguo Medio Oriente y entiendo el mandamiento, algo que a mí me llamó mucho la atención fue que el Eterno, el mandamiento, el tratado que Dios le dio a Israel, es el único documento comparado con todos los antiguos documentos, la cual detalladamente explica la voluntad del Creador del Rey. Mi Rey establece sus mandamientos de una manera en la cual cualquier persona en Israel podía seguir. Y aunque lo hizo de esa forma, él también estableció un cuerpo jurídico para explicar los mandamientos al pueblo. De una forma para que se le hiciera fácil. Porque sabía que la gente que está trabajando en el campo no tiene el tiempo de estudiar todos los días. No hay problema, sube a las fiestas. Vienes a las fiestas, tienes 7 días durante Pesaj y pan sin levadura. Ahí puedes aprender. Estás en el templo, es una fiesta, invitado por el rey. Tú comes, tú tomas con la familia y después aprendes la Torah. Y hay gente dispuesta para enseñarte. Pero lo menos que se estudia durante la fiesta es la palabra de Dios. Entonces, no quieren hacer la liturgia porque no le entienden el protocolo del rey. Nosotros acá hemos desarrollado lo que es la liturgia. Lo primero, y se han dado cuenta que lo más que importa en las fiestas es cómo nosotros venimos delante del Eterno y le damos honra primero. No es el estudio. El estudio es importante también, pero el protocolo del rey es más importante. Porque son tiempos señalados en los cuales Él nos ha llamado a poder estar acá. Entonces, los mandamientos están diseñados con el propósito de ayudarnos a poder entender mejor la voluntad del Todopoderoso. Todos esos mandamientos en esta parasha. Y cuando tú preguntas en una congregación cuántos mandamientos se encuentran en la porción de esta semana, yo he estado en lugares donde he preguntado, gente que me conoce, no lo hago en lugares donde no me conocen. Cuando hay confianza le pregunto en confianza. Le digo una pregunta, ¿cuántos mandamientos en la porción de esta semana? No sabemos. Pero no entiendo por qué estamos estudiando Torah. No. Hoy día se está enseñando la aplicación espiritual de lo que vemos un verso en la Torah y le estamos quitando la esencia de sentarnos en el Shabbat para escuchar los mandamientos de Dios. Ese es el propósito del Shabbat, de escuchar los mandamientos, escuchar la porción del Eterno, hablar a su pueblo en el Shabbat. Yo quiero que eso se practique aquí. Por eso hacemos la lectura, ¿sí? En la mañana Rafi lo hace con el Shaharit y en la tarde después lo hacemos aquí. La razón es porque es importante que usted escuche directamente del Sefer Torah lo que su rey quiere que usted haga. Él quiere enseñarte. Él quiere que usted escuche la voz de Él.
que cuando le pregunten, ¿qué es lo que tú crees? Bueno, mi rey dice esto. Él no tiene que ser perfecto, no tiene que ser un académico, no tiene que ser el más inteligente del mundo. Solamente saber lo que el rey te dice que hagas para criar a tus hijos, para amar a tu esposa, para que tengas triunfo, para que seas bendecido, para cuando el mundo te vea, diga, wow, pero ¿a quién tú sirves? Yo sirvo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo tú le sirves? Ven, te voy a enseñar. Y no tienes que ser un experto ni un académico. Lo más simple, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se hace? Fácil decirlo. Porque hoy día lo más que le tiran a uno son supuestamente los hermanos en el Mesías. Tremendo prójimo. Pero recuerda que el reino de Dios es una familia disfuncional. Así que ya uno lo espera. Ok, entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 21 al 25, no vamos a enfocarnos en los profetas ni en el Nuevo Testamento hoy. Yo lo que quiero hacer es entrar a los mandamientos. Ok, voy a leer las etiquetas amarillitas que tienen ahí, que ven ahí. Está un poquito tarde ahí. It's a little late. I don't know why. Pero hay unas etiqueticas ahí que son media. Ahí está. Ok. Entonces yo voy a leer acerca. Mi lector regresó. Aleluya. Vaya a capítulo 21, versículo 11. Quiero que sepa que cuando yo viajo tengo lectores sustitutos, pero no son oficiales. Y se los digo a todos, ¿oyó? Para que no digan. Ok. Lector. Deuteronomio 21:11. Y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Siga. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviera... Ok, ya, listo. Ok, aquí dice en el versículo 10, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios te entregue en tus manos y los tomes en cautiverio. Ok, perfecto. Vamos a hablar acerca de este mandamiento que está aquí, que se convierte en un mandamiento importante. La gente en realidad no lo estudia, pero es importante. Y lo vamos a contrastar. Esto es lo que yo voy a tratar de hacer hoy, ¿ok? Yo voy a agarrar un mandamiento, voy a tratar de explicar el contexto cultural. Recuerda que tiene que ver con ¿qué? Justicia y bondad y honor y vergüenza, ¿ok? Todo esto está bajo la cobertura de ¿qué? De convenio. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Amén, gloria a Dios. La mujer que es viuda. En el antiguo Medio Oriente tenía tres opciones. Prostitución, yo creo que lo escribí mal. ¿Es con S o con Z? ¿O con C? ¿Con cuál es? ¿No se ve? Con C, ok, lo dice bien. Prostitución, ok. ¿No lo ven? Sí, no. ¿Cuántos ciegos aquí hoy? ¿Ahora se ve? ¿Ahora mejor? Muchos ciegos aquí hoy, aleluya. Estamos todos iguales. Ok, entonces... El mandamiento en realidad son tres en esa parashá. 5:32, 5:33 y 5:34. ¿Ok? Lo que le acabamos de leer. Versículo 21:11, versículo 21 a 14, versículo 21 a 14. En esos tres versos hay tres mandamientos. ¿Ok? Entonces habla acerca de algo que está fuera de nuestro ámbito. Que hoy mismo no pudiéramos considerar esto. No, que si vas a una guerra, que si haces esto. Esto se aplica en Israel, no se aplica en Estados Unidos. Pero es interesante que hace como 8 años atrás, cuando estaba Obama como presidente, ISIS tomó el control de Irak. Y ISIS comenzó a invadir y fue a Mosul. Mosul es donde se encontraba Nínive, una ciudad cristiana. ¿Ok? Y allá ellos comenzaron a atacar, matando a los hombres, agarraron a todas las mujeres cristianas y empezaron a ultrajarlas. Y se casaban con ellas. Y después las vendían. La ultrajaban, las vendían. Ultrajaban, las vendían. Completamente haciendo eso. Las mujeres comenzaron a matarse ellas mismas, suicidio. Se empezaba a preguntar el mundo occidental por qué no entienden estas cosas. Porque ellas estaban cometiendo suicidio. Porque estaban perdiendo el honor. En el mundo antiguo, y lo vamos a leer acá abajo,
donde habla acerca del aspecto cultural. Vamos a leer el aspecto cultural. Dice, una parte de la guerra, y vamos a hacer mucha lectura. Sí, tenemos que educarnos. Esa es otra cosa. No, voy a seguir, no olvídate. Una parte de la guerra consistía en disponer de los prisioneros. Algunas mujeres cautivas podían esperar servir como esclavas, como en 2 Reyes 5, versículos 2 y 3. Pero muchas serían tomadas como esposas por los soldados. La ley deuteronómica trata con el proceso de transformación cuando eran adoptadas en la sociedad israelita. Esto incluía el afeitado de la cabeza, el cambio de ropas, un tiempo de duelo que indica la muerte de la antigua vida a la mujer y el comienzo de una nueva creación. Eso es nueva creación. Cortarse las uñas, raparse la cabeza, era también una señal de duelo. Entonces hay una mujer que queda cautiva. El reino cayó porque allá hubo una guerra con Israel. Lo interesante es que ISIS tomaba a las mujeres y ellos se acostaban con ellas porque eran infieles. Entonces, como no eran parte del convenio del Islam, ellos podían acostarse y abusar de ellas. Por cierto, eso es lo que va a ocurrir aquí próximamente con tantos musulmanes que han entrado, porque ha ocurrido en toda Europa y va a seguir continuando. Porque la mujer no es parte del reino de ellos. Entonces, el ellos abusar de ella trae vergüenza el Dios de esa persona, a la familia de esa persona. El problema es que si ella queda embarazada, entonces ahora el hijo es un bastardo. No sabe quién es el padre. No tienen ahora ella la posibilidad de casarse porque no tiene honra. Nunca va a tener un dote, no va a tener un esposo y el hijo no tiene honor. Para ellas era mejor cometer suicidio para restaurar y mantener su dignidad y su honor. Y no está diciendo que justificando el suicidio es la mentalidad de una sociedad de honor y vergüenza. ¿Okay? La Torá hace algo completamente diferente. La Torá entiende que van a haber guerras. Y el Dios de Israel, que es justo, que es bueno, que es santo y fiel, Él entiende que cuando hay ese tipo de guerras, la mujer que queda sola tenía 3 opciones en el mundo antiguo: en la prostitución, la esclavitud o la muerte. El Eterno está abriendo la puerta para que una mujer de un pueblo enemigo pueda tener una protección dentro de su reino. Y facilita para que el hombre se pueda casar con ella. Pero le dice específicamente que no la venda y no la trate como una esclava, porque quiere mantener su dignidad y su honor. Esa es la diferencia. Cuando estudiamos el código de Hammurabi y las leyes de Shnunna, con la Torah tenemos que considerar no el mandamiento, son similares. Yo lo leí en inglés. Un montón de mandamientos en la Torah y un montón de leyes de Hammurabi que son similares. La diferencia es en la forma que el juicio se hacía en referencia cuando se transgredían esas leyes. Cómo lo hacían los reyes y cómo lo hace la Torah, el Dios de Israel, nuestro rey. Esa es la diferencia. Yo puedo testificar y puedo decir que de acuerdo a la evidencia que yo he podido ver los últimos 25 años, específicamente los últimos 14, que el Dios de Israel es el Dios justo, santo y fiel. Lo puedo testificar de corazón. Todo lo que Él hace es de justicia. Lo hace para nuestro beneficio. Desafortunadamente nosotros no sabemos lo que es la justicia de Dios. Por eso hay tanta competencia por honor. Por eso hay tanta competencia por honor. Cuando entendemos nuestro rol y nuestro llamado, no tiene que haber competencia. No hay competencia. Porque sabemos que estamos trabajando para un rey. Y nuestra función es para que el rey sea exaltado. Rafi, ¿tú y yo tenemos competencia? Daniel, ¿tú y yo tenemos competencia? No, ¿verdad que no competimos? No tiene que haberla. El único que yo compito es con mi hijo Tito porque sabe más de los electrónicos que yo. Yo le enseñé cómo encender la computadora y fue lo único que yo servía hacer. Desde ahí en adelante él lo sabe todo. Y yo sé que no puedo con él porque sabe más que yo. Y me quedo estancado y que tengo que hacer, Tito. Eso es bueno que le pase a uno porque me ayuda a entender que aunque uno piense sabe algo, siempre va a venir alguien que sabe más que uno. La Torá se tiene que estudiar de esa perspectiva. Si no sabemos el contexto cultural, no vamos a entender el por qué
se facilita esto de esta forma. ¿Lo pudieron ver bien ahí, no? Ok, vamos a buscar otro mandamiento acá porque no queremos estar en uno por 2 horas. Podemos estar haciéndolo, pero no lo vamos a hacer. Vamos a brincar al versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminarás la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. ¿Por qué esto es importante? La razón por qué es importante, porque el catolicismo como religión tiene a un Cristo colgando en un madero. Y pretenden y piensan que los judíos van a aceptar a ese Cristo. Es el mandamiento 5:35, el precepto de la ley de colgar a alguien después de su ejecución cuando se requiera. Y por cierto, solamente el Beit Din, el Sanedrín puede tomar la decisión de ponerlo en un madero. Entonces, voy a citar de recurso a Tariah HaMitzvot, que son donde se contienen los mandamientos, la esencia. Esta es una mitzvah para el Beit Din de colgar a una persona que lo merece, después de haber sido ejecutada, generalmente por lapidación. Solo se puede ser ahorcado el cuerpo de un hombre, pero no el de una mujer. En la práctica, el Beit Din, el Sanedrín, ahorcaría a la persona condenada poco antes de la puesta del sol y después de la puesta del sol bajarlo y enterrarlo, porque era una vergüenza que se quedara la noche. Podemos ver eso siendo practicado cuando Yeshua muere en el madero y baja la noche, y después viene Nicodemo y bajó el cuerpo del madero. Es interesante porque el mandamiento que estamos viendo aquí hoy se está llevando a cabo y se está cumpliendo con el mismo Mesías. Cuando está en el madero, él muere en el madero, que fue muerto por los romanos. No fueron los judíos que lo mataron, fueron los romanos que lo mataron. Pero el mandamiento, Nicodemo sabía eso. Los romanos dejaban a la gente como un ejemplo de lo que el imperio romano podía hacer a la gente revolucionaria. Pero Nicodemo fue y rogó por el cuerpo de Mashiach. Por ende pudo guardar el mandamiento para que no fuera una vergüenza del pueblo. Entonces el catolicismo, ¿cómo podemos conectar esto con hoy? Yo recuerdo a un amigo mío que es ortodoxo. De repente vamos caminando y estamos hablando acerca del Mesías. Él y yo hablamos. Y él dice, pero ¿viste ese? A ese nunca lo vamos a aceptar. Y fue en Jerusalén que estábamos caminando en una iglesia católica. Había un Cristo ahí colgando. Para el mundo católico ese es el Cristo. Para un judío eso es una abominación de culto imperial, en la cual tomaron a Yeshua y lo pusieron en una cruz colgando, cuando de acuerdo a la Torah es una abominación para el Eterno. Y se pregunta por qué los judíos no quieren saber de Jesús. Cuando el Mesías que tú y yo servimos, que yo creo perfectamente en Yeshua como el Mesías, vergüenza que tengo que decirlo todo el tiempo, vale. Yo pensé que ya como que todo el mundo lo sabía, pero lo repito una vez más. Creo en perfecta fe que Yeshua es el Mesías de Israel. Amén. Ok, lo repito en 2 minutos, ¿ok? Me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué estás hablando? Sí, yo dije esa parte, que fue lo que iba a decir. Y también dije esa parte, que fue lo otro. ¿De lo qué? Eso fue. Entonces, cuando nosotros vemos el mandamiento que se está llevando a cabo y vemos que Yeshua está en el madero y lo bajan, eso es un cumplimiento de este mandamiento. El sistema religioso católico lo que hizo fue un sincretismo. Mira, algo que aprendí en mi gira a Turquía, Roma, Iglesia, que a mí me cambió esa gira. Esa gira para mí estableció una vez y para siempre que Yeshua es el Mesías de Israel. Te dije que lo iba a decir en 2 minutos, ¿ok? Te digo, me cambió de verdad porque pude ver los lugares, entendí lo que Pablo quería decir. ¡Wow! Es algo espectacular. Cuando yo veo ¿cómo se llama eso? En el Vaticano, que vimos todas las imágenes de todos los dioses griegos, romanos allá. Y lo que hicieron es, el imperio romano tuvo que cambiar su religión
por el desarrollo del cristianismo, lo que le llaman cristianismo, que eran los del camino en el primer siglo. Fue tanto el impacto de los creyentes que el mundo greco-romano y los romanos tuvieron que aceptar la religión y la fe en Yeshua, porque iban a perder su imperio. Así de impresionante era la justicia y la bondad y la afrenta que era para el mundo greco-romano el creer en Yeshua, que ya no tuvieron una opción, sino que decir, aceptamos, porque el emperador no quería perder su reino. ¿Qué fue lo que hizo? Somos cristianos, y cambiaron todo y lo hicieron lucir como si fuera cristianismo, pero cambiaron todo al mismo sistema religioso, pero con diferentes nombres. Es lo mismo, sincretismo. Entonces, cuando vemos este mandamiento, mira, son 3, 5:35, 5:36 y 5:37. En esos versos que leímos hay 3 mandamientos. Cuando bajaron a Yeshua del madero se cumplieron 3 mandamientos. Quiere decir que Nicodemo era un hombre justo. ¿Qué dije yo? No, José de Arimatea, gracias. Sí, siendo que estemos corregidos todo el tiempo por todos lados. Eso es bueno, José de Arimatea, ese es. Y nadie me había dicho nada antes. ¿Viste? Me dieron amén en todo. Están multados, pero los perdono hoy. Dice, como las leyes deuteronómicas pocas veces se relacionan con asuntos de pureza ritual o de elementos contaminadores, Levíticos 17, capítulo 3 y 17, y comentarios sobre Levíticos 20, versículos 10 al 16, y el capítulo 22, 3 al 9, es posible en el sentido de contaminar la tierra, se basara en el cuadro de la vista, como en el hedor de un cuerpo expuesto y en descomposición. Recuerda, la tierra es santa. Entonces, cuando hay un muerto, eso profana la tierra. Entonces, por eso es que era importante bajarlo de lo que es del árbol o una estaca, porque así era que los ponían. Yo tengo cuando estuve en el Museo de Jerusalén, hay una imagen la tengo de Walton, lo tiene, que tiene una persona, wow, es triste, una persona con la estaca por el mismo medio del cuerpo, y ahí lo cargaban. Es una gran vergüenza, desnudos. Es una gran vergüenza lo que hacían. O sea, imagínate ahora mismo que tú hagas eso con una persona que hace algo en rebelión. La gente va a aprender a no hacer lo que él hizo él. Todos estos mandamientos estaban diseñados a traer orden al reino por pecados de premeditación. Hoy día no hay ningún tipo de juicio para personas que hacen algo premeditadamente. Estamos viviendo en una sociedad en la cual la gente puede hacer, deshacer y decir lo que le da la gana, y la gente pues lo deja y nadie dice nada. Y eso mismo está ocurriendo en el reino de Dios. La gente dice, hace calumnia y dice de uno y no hay ningún tipo de corrección. Eventualmente hay problemas, hay desorden, hay caos. Y eso es triste, porque debiéramos nosotros ser un poquito más dirigidos al orden y a lo que Dios espera de nosotros. Entonces, estamos viendo que estos mandamientos se están cumpliendo en el Nuevo Testamento. Entonces, José de Arimatea guardó el mandamiento correctamente. Él fue y peleó por el cuerpo del Mesías. Vamos al versículo 1 del capítulo 22. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Eso es como cuidar lo que es lo del prójimo. Esto antes se practicaba en los Estados Unidos. Ya no se está practicando en ningún lugar. En las redes, por ejemplo, en Instagram, de repente a veces hay y esto solamente está ocurriendo en los lugares latinos, porque el video ocurre en lugares latinos. Cuando hay una persona así parada, sentado, lo que sea, y de repente viene otra persona por el lado, tira como una carterita, un wallet. Lo tira y dice, wow, me encontré un wallet. Y esta persona empieza a discutir con esa que es de él cuando no era de él. Y yo, wow. Y empieza a pelear. Estamos viendo también lo que es algunos ejercicios sociales
Que viene una persona que le da pizza a una persona, le da algo de comer y una persona le habla mal, vamos a salte de acá, y después viene una persona que está de ambulante y le dan comida, y esa persona que no tiene nada le da comida a otro. Hoy mismo vi hay un experimento social de un joven que va pidiendo dinero, que él siempre termina dándole dinero, y un muchacho africano, yo creo que es, no tenía, le pidió y él tenía solamente monedas. Eso me inspiró hoy. De verdad, estoy estudiando esto y me inspiró. Y de repente viene y le da las monedas y dice, mira, no tengo más nada, es lo único que tengo, y se lo da. Y el muchacho dice, pero ¿por qué tú me lo das si no tienes nada? No, yo sé que no, tranquilo, yo voy a estar bien, yo me encargo. Y en la forma que lo dijo, como que Dios le dijo, no mencionó a Dios, pero dijo, se sabe que es creyente. Y él lo dijo, no, yo voy a estar bien. Y el muchacho le dio el dinero y le dio $5,000. Y dice, ¿por qué tú me das esto? Y le dio un abrazo y me dice, yo no podía pagar el dinero para la universidad. No tengo dónde vivir. El muchacho no tenía dónde vivir y le dio las últimas monedas que tenía. Imagínate, cuando nosotros éramos esclavos a este mundo con la muerte, y Dios nos dio la liberación de la muerte. ¿Y cómo le estamos pagando al Eterno? Tomamos la Torá, nos hacemos dueños de ella y empezamos a enjuiciar a todos los demás que no están de acuerdo con nosotros, en vez de darle el árbol de la vida. Es interesante que las personas que hacen eso no están estudiando el Sefer Torah, no están estudiando los mandamientos. Ellos están reinventando la rueda pensando que es la palabra. No, yo prefiero ir al mandamiento. Y aquí estamos viendo cómo el hermano tiene que cuidar la propiedad del hermano. Ahora mismo tengo que hacer una rectificación. Tito, recuérdame, ¿ok? Un hermano de Querétaro que estudia conmigo me prestó lo que es un micrófono, el que tenemos en casa. Tiene un imán. Y él me lo puso, bien conveniente. Me lo puso, yo no sabía que tenía imán. Yo pensaba que era el clip. Y lo usé en la reunión en Querétaro. Y de repente, cuando lo regreso, me lo quito, yo pensaba que era el clip, no era el imán, y perdí el imán. Y yo me sentí mal, porque él me dio a mí ese micrófono para facilitar el evento. Él se encargó del audio, él se encargó de todo, y yo perdí algo que le costó el dinero. De acuerdo a la Torá, yo tengo que pagarlo de nuevo. Aunque él me dijo, no te preocupes, no, yo tengo que pagarlo de nuevo, porque eso era mi responsabilidad cuando me lo puso a mí. So we need to pay that back. Aunque él no quiera, para mí yo tengo paz. Porque es la Torá. Eso yo se lo dije. Para mí es un honor que tú quieres facilitando el evento. Mira, tomaste la iniciativa, pusiste los micrófonos, me lo prestaste, hiciste todo esto, y ahora yo no voy a rectificar y te va a costar ayudarme a mí. No, tenemos que amar al prójimo como a uno mismo y ayudarnos a uno mismo. Yo salgo de viaje, estoy en Querétaro, no sé ni dónde estoy, Querétaro, Monterrey. Cuando miro por las cámaras, veo a alguien cortando la grama. Yo pensaba que era mi hijo. Yo feliz. Gracias, Tito. Porque él siempre hace todo por nosotros. Y yo estoy tan orgulloso de mi hijo porque él nos ayuda. Él tiene tanto trabajo. Usted no tiene la menor idea de lo que hace ese muchacho por mí. Hace todo. Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde siempre. Porque yo no sé qué yo hago sin el muchacho de mío. ¿Ok? Y cuando miro, veo a alguien, yo asumí que era él. Pues no fue él. Fue otra persona que tuvo la iniciativa de hacer algo por mí que no esperaba. Hoy día hay cositas pequeñas que la gente hace que dice, wow, ese es un hermano. El hermano no es el que te dice que te quiere. El hermano es el que te enseña que te ama. A lo mejor esa persona se preguntará por qué yo siempre lo quiero tanto. No es porque él hace cosas por mí, es porque tiene una lealtad. No cuando yo se la pido, sino cuando no estoy mirando. La lealtad no es porque yo tengo que estar correcto. La lealtad no es porque yo tengo que caerle bien. La lealtad es porque somos hermanos y nos cuidamos. Y por eso yo siempre voy a estar agradecido con Rafa y su familia. Es mi hermano. ¿Ok? Y nosotros pues estamos viviendo en un mundo que más que nunca necesitamos ser hermanos y hermanas. Mi mamá está en una edad que está avanzada. Mi mamá le molesta algunas cositas y oramos mucho por ella. Pero hay personas que ayudan mucho a mi mamá.
Cuando yo no estoy, yo me voy tranquilo porque yo sé que mi mamá la están cuidando personas que son honorables y gente que la quieren cuando yo no estoy. Mi esposa, nos turneamos. Yo voy, mi esposa va conmigo. Tengo el honor que la hermana Magda ayuda con mi mamá. Y otra señora de Cuba que ayuda a mi mamá también. ¿Sabes lo que es tener personas que tú conoces, que tú sabes quiénes son y que te ayudan a cuidar a las personas que más tú amas? ¿Tú no crees que ellos merecen tu lealtad y ayudarlos a ellos? Porque no todo el mundo está dispuesto a ayudar a los que uno ama. ¿Me están siguiendo? Esa es la esencia de este mandamiento, de cómo nosotros poder cuidarnos los unos a los otros. Esa es la idea. Este mandamiento está diseñado para que nosotros no nos cuidemos a nosotros primero, sino que miremos a la necesidad de otras personas. ¿Me siguen? El bebé lo entiende. Está allí mirándome. Sí, este es correcto. El versículo 5, lector. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Adonai tu Elohim cualquiera que esto hace. Ok, entonces este versículo, aunque en la iglesia pentecostal muchos de ellos no guardan la ley y la ley ha sido anulada y la ley fue clavada en la cruz, pero hacen que las mujeres se pongan una falda porque no se supone que pongan ropa de hombre. ¿Sí o no? Yo me crié así. Si una mujer se pone una falda, está en impía pecado, te pone en disciplina. ¿Qué yo dije? Perdón, pantalón. Se pone un pantalón, es impía y se va para el infierno. En la iglesia donde yo iba ocurrió eso. Una señora entró con un pantalón y la diaconisa le hizo, no puede entrar. Se fue. ¡Wow! Vamos a investigar qué representa esto acá. ¿Por qué no se puede poner ropa de hombre o un hombre ropa de mujer? ¿Ok? Vamos a seguir acá. Mira cómo lo explica el judaísmo. El judaísmo lo explica de esta forma. La esencia es que las mujeres tienen prohibido usar ropa de hombres. Ok. Las mujeres tienen prohibido ir a la guerra, a guerras armadas, como hacen los hombres. Bueno, Israel ya está rompiendo eso porque tiene mujeres que van a la guerra. Entonces, eso es lo que dice el judaísmo. Pero ¿cuál es el contexto cultural de esto? Eso es lo que tenemos que considerar. Ok, ¿cuál es el contexto? De acuerdo al contexto cultural. El travestismo estaba prohibido en el antiguo Próximo Oriente, salvo como castigo. En la Pompeya de Akhat de Ugarit, tras el asesinato de Akhat, su hermana Puthat, a mí me gustaría saber de dónde sacan estos nombres. Dice, busca venganza contra su asesina Anat. Anat era la esposa y la hermana de Baal, por cierto. Dice, la diosa del amor y de la guerra. Se viste como un varón utilizando cosméticos, ropa y demás parafernalia masculina. Todo ello lo cubre poniéndose ropa de mujer. No está claro si se trata de travestismo, ni tampoco la reacción que suscita en los textos ugaríticos. En otras palabras, en el tiempo bíblico había una enseñanza cananea de los dioses vistiéndose como hombres y hombres como mujer. Y a Israel no les permitido hacer eso para que no digan que están imitando a lo que era la mitología cananea. Ahí era un contraste. Un pantalón de un hombre es muy diferente a un pantalón de una mujer. Hoy día eso no se aplica. Ahora, ¿cómo usas el pantalón en modestia o no? Es la diferencia. Una mujer que teme al Eterno y que guarda los mandamientos, yo pienso que debe vestir bien. Y que también se vea atractiva para ella y su esposo. Eso es importante, por favor. A mí me gusta, mi esposa es elegante. I love my wife. My wife is not only a great person. Mi esposa no es solamente una persona buena, mejor de lo que merezco. Pero lo que a mí yo amo de mi esposa es la elegancia que tiene. Ella es elegante. Y ¿sabes lo que es caminar en un lugar y que yo la miro y digo, qué orgulloso me siento? No estoy hablando de lo linda que es, pues yo pienso que ella es bella, pero esa es mi esposa, yo voy a decir eso siempre. Pero lo elegante, cómo se maneja, como ella, wow, me hace lucir también. ¿Me entiendes? Porque se quedan calladitos, o sea que es verdad. No tienen que decir amén, eso lo digo yo.
Pero ella se maneja modesta. ¿Ok? Pero yo nunca le he dicho cómo se tiene que vestir. Nunca. Yo recuerdo una vez que ella se ponía unas cositas que yo pensaba que de acuerdo a su tipo de cuerpo, pues no exaltaba la belleza. Y yo le dije, fíjate, algún día considera este tipo de ropa porque te ves más elegante. Ella lo usaba y wow, de verdad. Entonces, cuando tú estás con una persona, como en el caso si estás casada, si tú haces sentir a tu esposa elegante, la haces sentir linda, entonces ella va a hacer lo posible para honrarte a ti y vestirse de la manera que agrada al Eterno y te agrada a ti. Yo soy uno que piensa que si estás casado, si tú la haces sentir bonita y elegante o atractiva a tu esposa, entonces ella se somete a lo que el Eterno dice y quiere hacer todo posible para agradarte a ti, el esposo, no agradar a gente afuera. Es una relación íntima de esta forma y aquí. Como el mandamiento. Primeros 4 mandamientos dirigidos a Dios y los últimos 6 es al hombre. Es lo mismo en el matrimonio. Algo que yo he tenido que aprender. ¿Ok? Es que mi función es que mi esposa se sienta como la más linda en este mundo y para mí lo es. Aunque usted no lo piense, no importa. Para mí lo es. Si le preguntas a Daniel, te va a decir que su esposa es la más linda del mundo para él. Perfecto. Eso es lo que importa. Pero yo estoy seguro si le preguntas a Bate, todo lo que ella hace para complacerlo a él. Esa es la función de que podamos crear el ámbito de que cuando ella se levante quiera complacerte a ti y que tú lo hagas con ella. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando hacemos eso, entonces no tenemos que usurpar. El problema ocurre cuando no hacemos nuestra función y ahora la atención de esa persona, del hombre o la mujer, se enfoca en otras cosas. Y es fácil hacerlo, especialmente en este mundo. Entonces, en el mundo bíblico, ponerse la ropa de hombre o de mujer no era en relación de homosexualismo, porque era una gran vergüenza. Era parte en el mundo greco-romano, pero también estaba conectado con cosas de culto, de fertilidad o de cosas de lo que era una mitología cananea, y eso no se aceptaba. Lea, por favor, Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. ¿La están pasando bien? No. Los últimos 3 versos. Yo creo que son los últimos 3 versos. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. El verso anterior. Cuando Adonai tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y las habites y habites en su tierra, guárdate que no tropieces. Gracias. Yendo en pos de ellas, después que sean destituidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Adonai tu Elohim, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ahora entienden por qué no podemos hacer lo que las naciones hacen. Y el Eterno le dijo a Israel, mire, cuando se enseña el mandamiento, mucha gente se aburre. ¿Sabe por qué? Porque en realidad es lo más difícil de estudiar. Generalmente a mí me pasó esto. Queríamos estudiar cosas que pues podemos causar emoción a la audiencia y podemos crear algo nuevo, una nueva revelación. El mandamiento es concreto. Aquí nos está enseñando a cómo como la mujer puede ser modesta y el hombre modesto también. Nos está dando una instrucción. Aquí nos dice este mandamiento, los versos que usted acaba de leer, nos dice y nos instruye que no hagamos lo que las naciones hacen en referencia a cómo adorar a Dios. Por eso es que aquí nunca se va a cantar reggaetón. ¿Eso es reggaetón cristiano? No. Si usted lo quiere escuchar en su casa, escúchelo en su casa. Pero eso es el servicio de reggaetón cristiano. No. Eso no se va a hacer. ¿Me está siguiendo? En el servicio aquí, no. Aquí no estamos para entretenerlos ustedes.
Aquí estamos para que nosotros podamos entrar al espacio sagrado del Eterno en su Shabbat para honrarlo a Él como Él quiere y como se ha establecido, ¿no? Pero yo no puedo quitarle que usted vaya a escuchar algo que tiene que ver con el Evangelio fuera del ámbito que hacemos acá. Ok, pero en la congregación no. Muy diferente. ¿Me están siguiendo? Ahora, no quiere decir que uno es aburrido, sino que estamos estableciendo un orden. Mire, allá ahora mismo la audiencia, no sé cuándo estén viendo, cuántos están viendo. Yo sé que están viendo en algunos, pero están buscando un orden. Hay personas que están buscando cómo aprender. Ahora, nosotros no estamos diciendo, yo estoy seguro que nosotros aquí, los maestros van a decir lo mismo. No estamos diciendo que tenemos toda la verdad y que somos correctos en todo. Estamos aprendiendo. Pero sí tenemos un orden que queremos seguir y queremos duplicarlo. Queremos duplicar ese orden. Hemos visto como las oraciones de Shaharit en la mañana del sábado ha subido de cuánto. ¿Con cuántos tú comenzaste? Contigo y con como 15, ya que lleva casi 90. 93, pero tiene que enseñarle. Esa es su función. Usted tiene que enseñarle el porqué. Él tiene su tarea. La tarea de Rafi es aprender cada una de las oraciones y explicarle el origen de cada una de las oraciones y el protocolo. Nosotros no vamos a pretender que usted haga algo sin saber de dónde proviene y el por qué se hace. Y yo quiero que ustedes también entiendan eso. Por cierto, ahora mismo cuando se hace las oraciones, mi esposa estaba escuchando en la casa y cuando yo venía, porque estaba haciendo un estudio de inglés y yo estoy escuchando cuando estoy viniendo para acá, estamos siguiendo y lo lindo es que se puede escuchar a todos cantando al mismo tiempo. Al principio, yo estoy seguro que ustedes estaban felices de no entender nada. Recuerdo la primera vez que el pastor vino una persona que entró por acá con el uniforme de las raíces hebreas y se asustó el pobrecito. Era como la primera vez que guardamos algo y entró una persona porque tenía y él me dijo como que a eso vamos y yo dije no hermano, tranquilo, no se preocupe. Es que hay otras personas que están más adelantadas o van más atrás y no importa. Pero la idea es que estamos bien, ¿verdad que sí? ¿Sabe que es uno tratando de comenzar algo y entra alguien que cuando la gente lo mira dice, no, para allá yo no voy? Porque no hay un balance. No hay un balance. Eso me enseñó a mí. Yo lo vi, no lo critico porque yo no puedo criticar la observancia de otra persona. Recuerda, el hecho de que usted no está preparado en aquel momento para aceptar la observancia de la otra persona no me da el derecho de criticar su observancia. Ya lleva tiempo haciendo su observancia. Ahora es como nosotros podemos enseñar a él que no lo imponga a usted y a usted no criticarlo a él. Ese es el balance. Es como educar los dos lados. ¿Verdad, Rafi? Rafi llega mucho tiempo haciendo esto. Y Rafi ha cambiado un montón. Yo estoy bien orgulloso de ti, por cierto. Pero es porque Evelyn te ha ayudado. Es la razón. Sin Evelyn, olvidado. ¿Ok? Pero ¿verdad que la ha cambiado mucho? ¿Verdad? ¿Verdad que es para mejor? Y ahora mira cuánta gente lo está escuchando. Mira, yo voy a México, hermano Rafi. Voy a Paraguay, hermano Rafi. Voy a Chile, hermano Rafi. A Argentina, hermano Rafi. Así estoy orgulloso de ti. ¿Sabes lo que es uno dedicarle tiempo a una persona y que haga su labor y tiene su pasión y que lo haga con amor y que otros estén apreciando lo que el Dios le ha dado a él, que está haciendo, que lo hace mejor que yo? Y el hecho que podemos facilitarles a otras personas que puedan hacerlo bien para que el Padre lo pueda utilizar. ¿Tú sabes lo que es? Que él está haciendo algo que es muy importante. El hermano Bet está haciendo algo importante. Raquel está haciendo algo tan importante. Anselmo. Por cierto, Joe y Debbie quedaron fascinados con la forma que tú cantas las oraciones. ¿Sabes lo que es traer a mi maestro aquí? Que él me enseñó esta cosa mucho tiempo atrás. Y que he podido implementarlo y ustedes me han ayudado. Y cuando viene mi maestro, ellos se quedaron sorprendidos de lo avanzado que ustedes están. Ustedes no tienen la menor idea. Porque como no están viajando, no lo ven. Bueno, ya usted lo ha visto. Mucha gente no lo ve. Y eso es lo que a mí me apasiona. El saber que podemos compartir la palabra y crecer juntos. Y recuerda, ya Daniel está subiendo. Daniel se está convirtiendo en un maestro espectacular.
Que él tiene la confianza, ha madurado un montón desde que lo conozco. Ese es mi amigo, ese es mi hermano. A él yo lo amo. Él es leal. Y él está dispuesto a aprender y a ser corregido. Y yo estoy loco por verlo enseñar y que el mundo vea lo que el Padre ha hecho con él, pero él se está poniendo su tiempo, él está aprendiendo. ¿Sabes por qué? Porque tú miras al lado de él, tiene una esposa que lo ayuda, lo apoya y le dice las cosas como son. La razón. Igual que yo, pobrecita mi esposa. No somos fáciles, pero necesitamos mujeres como ellas, ¿ok? Viste, ya están abusando. ¿Viste cómo abusan de uno? Y eso que no me habían visto en 3 semanas. Ok, vamos a seguir. Vamos a ir al versículo 12. Estoy tratando de cubrir algunos mandamientos, ¿ok? Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Ok, borlas, se llaman los tzitzit. Ahora, ¿cómo se aplicaba esto en el antiguo Medio Oriente? Nada nuevo, por cierto. Aquí estamos viendo los tzitzit de la imagen de una... Ese es uno de los reyes de Israel que tenía los flecos. No es nada nuevo. Era una señal de estatus. Una señal de estatus. Se ordenaba a todos los varones israelitas que cosieran cordones azules. Por cierto, es el tejelet. Los cordones son tejelet. Eso es algo que yo he tenido que entender. Tú puedes hacer el tuyo y ponerle un azul y no está guardando el mandamiento. Porque el azul en la Biblia es un color específico. Tejelet. Yo recuerdo la primera vez que lo estudié y la primera vez que me lo dijeron y yo estaba completamente asombrado porque yo pensaba que estaba haciéndolo bien. Ahora, ¿qué uno hace con personas que están en la dispersión? No tienen el dinero o no tienen la capacidad de recibirlos en Latinoamérica. Ese es el reto. Y quieren guardar el mandamiento. Ese es el reto. ¿Ok? Así que hay que buscar la manera que ellos puedan también hacerlo. ¿Ok? De repente alguien está dispuesto a donar un dinero y podamos comprar unos con una persona que yo tengo en Israel que no los vende muy caro para nada y podemos comprar bastantes y hacer facilitarlo a estas personas. No sé. Pero es algo que podemos, yo creo, entre todos podemos ayudar a los hermanos que están dispuestos a hacerlos. Eso es algo para el futuro, ¿ok? Pero entonces dice, las borlas decorativas eran comunes en la moda antigua cercana Oriente, como lo atestiguan muchos relieves, pinturas y textos. El diseño de los bordes a menudo era una indicación de la posición social y de la función de cada persona. Las borlas eran simbólicas y tenían como fin promover acciones correctas de no servir de amuleto y no de servir de amuleto para eludir el peligro o la tentación. Era algo serio, era una señal de estatus. Ahora, la gente argumenta si es para mujeres o es para hombres. Y siempre es lo mismo. Siempre, las que me preguntan son las mujeres. Siempre ocurre, mira, el mandamiento es para mujeres porque el mandamiento dice los hijos de Israel en el plural. Sí, pero en el mundo bíblico eran los hombres que salían a hacer la cosa. Las mujeres no estaban en la calle como hoy día, que las mujeres pueden trabajar, están haciendo algunas cosas. Culturalmente era el hombre. Familia, nadie está minimizando a la mujer. Sabemos que usted quiere guardar el mandamiento, ¿ok? Pero este mandamiento es para los hombres. No se enojen. Yo no me molesto de los mandamientos para las mujeres. Estoy feliz que ustedes lo guardan. Pero yo, búscale el micrófono porque eso no lo quiero decir yo. Si lo digo yo, pago. Lo está diciendo Bey, la esposa de Daniel. Digo que si una mujer usa tzitzit, pues está incurriendo en el mandamiento anterior de no vestir vestiduras de hombre. Porque se le ha dado para que los hombres lo... Por eso es que en el judaísmo las mujeres nunca se ponen el talit. Eso solamente se ve en raíces hebreas. Usted no ve a ninguna mujer aquí usando talit. ¿Verdad que no? Por eso somos los del camino. Estamos buscando hacer las cosas de la forma como se hacía en el principio. ¿Ok? Use un velo si quiere.
Se usa el talit y hay personas que se llevan el talit hasta el baño. Y después se preguntan por qué los judíos se enojan. Buen punto, honestamente no lo había pensado de esa forma. Voy a grabarlo para cuando me pregunten. Yo uso la grabación suya. Y como si lo dice una mujer es diferente. Si lo digo yo, pero si lo dice usted, me dejan tranquilo. Ok, vamos a seguir. Ya casi termino, me faltan como 2 horas. Vamos a hablar el versículo 22 del capítulo 22, ¿ok? Vamos a entrar ahora a algunas cositas un poquito más serias. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Sigue. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando alguno... Ok, entonces estamos viendo el caso de una joven o si alguien se acuesta con una persona que está casada. Ok, es importante. Son leyes bíblicas y la razón por qué esto es importante es porque en Juan capítulo 8 habla acerca de un caso similar en la cual trajeron una mujer adúltera para que Yeshua la acusara, cuando ya hemos hablado acerca de eso. Dice, las leyes de los versículos 22 al 29 tratan de 3 escenarios, los pecados sexuales, que pueden disolver un pacto o promesa matrimonial o de esposales. En otra palabra, hay un compromiso o hay un matrimonio. Ok, recuerda que en el contexto bíblico, el compromiso es como si estuvieran casados. Ok, están separadas para esa persona. Entonces, dice, el adulterio se denominaba el gran pecado. Ahora, la diferencia es que en los documentos legales del Antiguo Testamento, del Antiguo Medio Oriente, no contenían el adulterio como parte del tratado. Eran leyes alternas de acuerdo a cómo la cultura la percibía, ¿no? Pero la Torá era el único documento que hemos podido encontrar, la cual el adulterio y el homicidio se encuentran como estipulaciones concretas del tratado, los 10 mandamientos. ¿Ok? Debajo de cada uno de esos de adulterio se encuentran bastantes leyes judiciales de cómo se determina el juicio, como dice Levíticos 20, 10 creo que es, y Deuteronomio, que habla acerca de el adúltero y la adúltera y qué se debe hacer con los 2 o 3 testigos con ella, ¿no? Ok, entonces la Torá establece una distinción de cómo se debe hacer, muy concreta y muy directa dentro del tratado, de las estipulaciones del tratado. Muy diferente a los antiguos convenios. Entonces, mira lo que dice aquí. El adulterio se denominaba el gran pecado en varios documentos de Egipto y Ugaritic y del antiguo Oriente Próximo en general. Ahora, en el mundo greco-romano, esto es algo bien interesante. En el tiempo de Pablo, el adulterio se percibía basado en el estatus. Si yo era un romano y tenía una esposa romana y era un hombre, un plebeyo o un patricio, yo, de acuerdo a la ley romana, podía acostarme con un hombre o con una mujer, siempre y cuando ella no fuera romana o casada. Si era esclava o si era un hombre que era esclavo, un hombre romano ciudadano podía acostarse con ellos. Y no se consideraba adulterio. Con eso estaba lidiando Pablo. Ahora, si se acostaba él con una mujer casada, entonces era adulterio. O si tenía un sexo con otro hombre que era ciudadano romano, era un problema. Pero si se acostaba con un hombre que no era romano o esclavo y una mujer esclava, no se consideraba nada. La Torá no permite eso.
La Torah no permite el sexo con otro hombre y no permite el sexo con la esposa de otro hombre. No importa el estatus, si eres rico, si eres pobre, si eres nada. Es equitativa para todos. Esa es la diferencia. Pablo está lidiando con esa actitud en el mundo greco-romano. Lo mismo que se llevaba a cabo en el mundo del Antiguo Medio Oriente. Una de las cosas que me llamó la atención hablando con Mark Chavalas esta semana, él y yo estábamos hablando acerca de estos puntos y yo le mencioné, yo le dije, interesante como mucha de la cultura del Antiguo Medio Oriente fue traída al mundo greco-romano. Y me dice, es lógico por la influencia griega que llegó hasta Persia. En la influencia del mundo greco-romano, cuando conquistaron a Persia, hubo una fusión, se dice, de culturas, y ahí empiezan la influencia persa y del Antiguo Medio Oriente, Mesopotamia, Babilonia, y la traen para Asia Menor y también después Grecia y Roma, y todo se convierte, como decimos en Puerto Rico, un arroz con habichuela. Así decimos, ¿ok? O un revolú. Esa es la palabra, esa la inventamos nosotros, ¿verdad? Es puertorriqueña esa palabra. ¿Cómo dicen en México eso? Eso mismo, ok. Dice, el código de Hammurabi, la ley 129 dice, si la mujer de un hombre ha sido sorprendida copulando con otro varón, deberán atarlos y arrojarlos al agua. La diferencia es que para ellos era culpable, aunque la agarraron en el acto, no había un juicio por hombres. Era, mándalos al río. Ahí se ahogan, son culpables. En la Torah no, tiene que haber testigos y tiene que llevarlo al Sanedrín. Tiene que haber un procedimiento judicial, porque la penalidad de muerte, el pecado es contra Dios en la Torah. Es interesante. Entonces dice, si el marido de la mujer permite que su esposa viva, del mismo modo el rey puede permitir que su esclavo viva. Son las reyes. Entonces quiere decir que allá el marido podía permitir que ella viviera, pero él pierde honor. Pero en la Torah no. En la Torah el rey dice, mueren. Pero si pasan por el procedimiento judicial. Pongan atención a esto, porque de aquí en adelante es lo que carga la misma idea en el capítulo 24, cuando habla acerca de un marido que sale de su esposa y se casa con otro hombre. Es el mismo pensamiento. En este estudio que estoy haciendo yo pude entender que desde el capítulo 22 en adelante hasta el capítulo 25 hay unas secuencias de eventos en relación a lo que es la relación íntima de un hombre y una mujer, que cuando terminé ahora mi percepción de Deuteronomio 24 en entendiéndolo ha cambiado. El mismo Mark Chavalas me lo dijo. Tenía que ver con algo de honor y con una rectificación financiera en el matrimonio. Cuando Jeremías utiliza el mismo vocabulario en Jeremías capítulo 1 en adelante, y termina con el vocabulario en el capítulo 3, versículo 8, que habla que ya Dios le dio una carta de divorcio a Israel. Y después Pablo está agarrando esa línea en Romanos capítulo 7. Sí, capítulo 7, hablando de eso. Está hablando de un contexto legal. Está hablando de un contexto legal. Yo necesito verdaderamente estudiar esto bien. Porque hoy mismo hay un conflicto muy grande del entendimiento de estos versos que está causando mucha confusión. Que tristemente yo fui parte de eso, porque yo hice un estudio de eso en el 2006. Yo hice un estudio de eso en el 2006. Y ahora tengo que mirar tanto tiempo atrás y estaba mal. ¿Están viendo por qué es importante estudiar? Ahora, ¿cómo lo tengo que rectificar? Prepárense para que no cometan los mismos errores que uno hace. Ahora tengo que prepararme bien para poder rectificar lo que yo enseñé en el 2006. Porque parte de la información está correcta, la conclusión estaba incorrecta. Que hoy día están corriendo con esa conclusión y creando una nueva dogma. Y acabo de aprender algunas cositas que yo no sabía del contexto cultural de ese texto, que es importante entenderlo, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. ¿Están conmigo? Ok, entonces dice, para el paralela del versículo de Deuteronomio 22, y establece la pena para las dos personas implicadas. Debían ser atadas y ahogadas. El marido podía apiadarse de su mujer si lo hacía. El culpable también podía ser liberado. ¿Ok? En la Torah eso no existe.
Dice, las leyes hititas y las leyes asirias medias reconocen estas mismas condiciones. En las leyes hititas no se indica la forma de ejecución. En Egipto el adulterio ocupaba un lugar destacado en los casos legales, pero evidentemente no existía una pena de muerte aplicada oficialmente. Los adúlteros eran reprendidos y posiblemente golpeados, a veces en público. Entonces, vamos a seguir en esta línea un ratito, ¿ok? Para explicarlo un poco mejor. Vamos a seguir acá. Voy a brincar aquí al capítulo 24. Perdón, al capítulo 23, discúlpeme. No tengo tiempo. Vamos al capítulo 24. Y nos vamos a enfocar solamente en los primeros 4 versos. Ahora, esto no es una explicación intensiva. Solamente una introducción. ¿Estamos claros? Ok, sí, porque sí. Está bien. Entonces, empieza a leer, hermana, por favor. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Adonai, y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Tenemos un problema con esos versos. Hay precedentes bíblicos la cual eso ocurrió. Ejemplo, Abraham. Obviamente la Torah no estaba vigente como una constitución, pero Abraham le dio la esposa a Egipto. Él no se acostó con ella porque tenía una plaga, ¿verdad que sí? Le encontró algo que no estaba complacido y se lo dio de nuevo. También Isaac con Abimelech lo hizo. Pero tenemos en la Biblia, después de la Torah fue dado, tenemos lo que es dada, es a Oseas. El mismo Eterno le dice a Oseas que va y se case con una prostituta, Gomer, y que tuviera hijos de prostitución. Es posible que los hijos hayan nacido de otra relación antes que se casara con ella, o que hijos que hayan sido ella cometiendo adulterio, porque obviamente ella se apartó de él. Cometió adulterio, ¿no? Se fue, se contaminó. Entonces, tenemos que considerar la historia. Vamos a buscar lo que es el divorcio en el Antiguo Medio Oriente. Vamos a estudiar un poquito. Si me dan como 10 minutos extra, ¿está bien? No hay problema. Dice, según el Antiguo Testamento, aparentemente un marido podía divorciarse de su mujer simplemente por motivos personales o económicos. Ok, esto es lo que ocurrió. Yo nunca había considerado lo que era este tema en el contexto económico de un matrimonio, donde se da el dote. Eso se practicaba en el primer siglo. En el primer siglo y en el tiempo bíblico. El dote era primordial para el novio a la esposa, y el papá le daba también a la hija un dote. Eso lo podemos ver en la historia de Labán y Jacob, cuando Labán le robó el dinero de la que él le había dado a las hijas y que Jacob le había dado a las hijas también. Que si tú lees el texto lo dice. Entonces, lo interesante es que nunca habíamos considerado lo que era repercussions. How do you say repercussions? ¿Cómo? Repercusiones legales y financieras de un matrimonio y cómo se conduce. Eso es algo que Mark Chavalas me lo dijo esta semana. Yo dije, no había pensado en eso. Y tiene razón, porque me fui a buscarlo y él tenía la razón. Entonces ahora tengo yo que estudiarlo de nuevo y decir, ok, vamos a verlo desde el punto de vista cultural, histórico y legal. Es algo que no estamos viendo. Por cierto, cuando Pablo está utilizando este verso como hincapié para explicar en Romanos la posición de los gentiles a entrar, él está hablando del punto de vista legal. Porque el matrimonio entre el Eterno e Israel es una metáfora. ¿Sí o no? Todo el mundo piensa que es algo físico real en la forma que se está enseñando. Es una metáfora.
¿Ok? De relación, porque hay un convenio. En el mundo antiguo, un convenio entre esposo y mujer es lo más obvio que Dios iba a utilizar para enseñar la relación que él tenía con Israel. Él como una figura paternal, padre, hijos como esposo, porque están adorando a Baal. Baal significa otro amo, otro esposo. Hello, es un contraste. ¿Me siguen? Ok, perfecto. Dice, aparentemente un marido podía divorciarse de su esposa simplemente por motivos personales o económicos. El marido podía declarar, tú no eres mi esposa, en un marco legal apropiado. En cambio, a la mujer le resultaba difícil divorciarse de su marido o abandonar el matrimonio. No parece que en Mesopotamia la mujer tuviera derecho a divorciarse de su marido. Todos los grandiosos rituales que se realizaban durante una ceremonia matrimonial se invertían en los procesos del divorcio. El marido cortaba el dobladillo de la ropa de su esposa, separándolos así, haciendo posible que se volvieran a casar. El esposo podía perder su dote en este proceso. Aunque en el caso de una esposa intachable, su dote podía ser devuelta. Un marido podía divorciarse de su esposa si ésta no podía tener hijos o simplemente porque quería poner fin a una relación matrimonial y empezar una nueva. En casos graves, cuando la esposa había cometido una ofensa atroz, podía ser desnudada y obligada a abandonar su casa. El divorcio se hacía más complejo una vez que nacían los hijos. El marido se hacía acreedor de penas más severas para ayudar a frenar el divorcio y proteger económicamente a la esposa y a la prole. Okay. La ley hitita permitía al marido divorciarse de su mujer. Okay. Ya tenemos una idea de lo que era el divorcio en aquel tiempo, ¿no? Ahora, te voy a leer algo bien interesante aquí. En otro comentario que estoy leyendo, bien que me gustó, te explica algo. Yo creo que es aquí está. Y aquí es donde entra la tesis que tengo que volver a validar. Dice, este es del comentario de IVP, comentario cultural de Antiguo Medio Oriente. Dice, divorcio. La base para el divorcio en el texto bíblico es la insatisfacción del marido con su esposa, como en las leyes de Asiria Media. Al respecto, tenían que haber claros fundamentos para el divorcio, como en Hammurabi y las leyes de Asiria Media. Un documento de divorcio era presentado especificando esos detalles. Jeremías capítulo 3:8. Vamos a leerlo aquí mismo, que dice: y vio, a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio, con todo su preferida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también se fue y se hizo ramera. Quiere decir que Israel cometió transgresión adorando a los dioses. El adulterio, recuerda, y la idolatría son sinónimas en la Biblia. ¿Estamos claros? Vaya al capítulo 1, por favor. Capítulo 1 de Jeremías. Capítulo 1 de Jeremías. 1. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Adonai que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Adonai a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Adonai, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Ok, el capítulo 1 establece quién es Jeremías y el problema, que a quién llamó a Jeremías el Eterno. Jeremías, un sacerdote, lo llamó, era de la línea de Abiatar. Sabemos eso. Hay un problema en Israel. El capítulo 1 y 2 establece ese problema. El capítulo 3, versículo 1 dice en la pantalla: Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? No quedará esa tierra. Es la clave. Tiene que ver con la herencia.
Recuerda que el dote tiene que ver con los hijos y los hijos tienen que ver con la herencia. Eso es muy importante. ¿Ok? Lo vamos a leer ya mismo en el comentario. No quedará esa tierra totalmente profanada, pues tú eres una ramera con muchos amantes. Sin embargo, vuelves a mí, declara el Señor. Y de ahí comienza la forma que el Eterno está tratando de traer a Israel de nuevo al convenio. ¿Ok? Ahora, sabemos que cuando leemos estos procedimientos, mira lo que dice aquí. En Jeremías 3:8, el que se seguía la forma de otros procedimientos legales debía ser revisado por un cuerpo de ancianos y se debía dar un testimonio sobre ello. ¿Okay? Para más información podemos ver Deuteronomio 22:29. Ahora, esta parte de mancillar es la clave, ¿ok? Mira lo que dice aquí. Mancillar, versículo 4. Esta forma muy inusual del verbo hebreo que se usa aquí deja claro que en este caso la mujer es la víctima y no la parte culpable. Eso es algo que me gustaría que Raquel verificara en ese verso, hermano B, que leyera ese versículo en hebreo, porque he buscado 3 recursos y habla acerca de ese texto y está diciendo que hay aquí algo legal. Si entendemos ese texto en su legalidad, vamos a entender el mensaje de por qué Dios quiere que Israel regrese cuando ella no merece regresar. Ok, oigan esto. Dice, esta forma muy inusual, ya leí esa parte, ha sido forzado a declarar, dice, la mujer es la víctima y no la parte culpable. Ha sido forzado a declarar su impureza. El marido ha sido forzado a declarar su impureza por los actos carentes de amor de su primer marido. Y el segundo matrimonio demuestra que otro marido ha sido capaz. Oigan, voy a leerlo de nuevo. Dice, mancilla. Esta forma muy inusual del verbo hebreo que se usa aquí deja muy claro que la mujer es la víctima y no la parte culpable. Ha sido forzada a declarar su impureza por los actos carentes de amor de su primer esposo. Y el segundo matrimonio demuestra que otro marido ha sido capaz de poner en orden cualquier clase de impureza que hubiera en ella. La prohibición está dirigida a evitar que el primer marido volviera a casarse con ella, caso que en él podía tener alguna ganancia financiera. Aprovecharse de ella por el dote. Ok, dice, mientras que si la mujer era impura, la prohibición era en su contra e impediría una relación conyugal con cualquiera. Quiere decir que hay un caso legal que no vamos a cubrirlo hoy, pero quiero que lo mantengan en mente porque lo vamos a estudiar. Para poder entender Jeremías capítulo 3 en adelante, podemos entender el libro de Oseas y podemos entender la misión de Mesías Yeshua cuando muere y resucita, para que la iglesia, para que la cajal, para que la congregación, para que Israel pueda regresar de nuevo pura, sin tacha y sin arruga. Pero ha tenido ella que exponer sus abominaciones. Entonces aquí hay algo legal que vamos a estudiar, Daniel. Tenemos que buscar esto, porque esto, la información cultural que se ha validado, ahora nos ayuda a entender un poco mejor que el contexto de Deuteronomio 24 tiene algo legal que no hemos anteriormente podido estudiar. Y eso es lo que está fallando hoy día. Si no entendemos este contexto, vamos a decir que fue el Padre mismo que vino a morir para restaurar a Israel. Cuando eso no es lo que el texto dice. ¿Me está diciendo? ¿Me están siguiendo? Ok, ¿me siguieron? Entonces, aquí hay algo legal que es muy importante. Vamos a Romanos capítulo 7 para terminar. Sí. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto
a la ley mediante el cuerpo del Mashiach. Ok, vamos para ahí, pero mira qué interesante. Todo el mundo lee esos versos directamente el capítulo 7, versículo 1 al 4, ¿sí o no? Vamos a leer del versículo 18 en adelante del capítulo anterior. Dice, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Recuerda, la justicia de Dios, el pecado es la muerte. Estamos hablando de muerte, ¿ok? Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Para entender esto mejor, por favor, escuche mi estudio de Romanos que yo hice capítulo por capítulo. ¿Ok? Y dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Está hablando acerca de la muerte. Recuerda, esclavitud a la muerte. Versículo 21. ¿Qué fruto tenéis en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Para entender eso tenemos que estudiar el mundo greco-romano. Recuerda, Pablo está hablando a los romanos. Y después dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es en Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Y después él continúa. Esto valida de que la audiencia que Pablo está hablando no eran gentiles. Porque mira lo que dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que no conocen la ley. Él no les puede estar hablando a los gentiles que no conocen la Torá. Él está hablando a los judíos en Roma, que conocen la legalidad de lo que le está hablando, en referencia a cómo Dios ha perdonado la transgresión de la mujer adúltera de Israel y también a Judá. Tenemos que estudiar esto. Esto hay que estudiarlo porque nosotros nos citan estos versos fuera de contexto, como si estuviera hablando con los gentiles. La audiencia no era los gentiles porque los gentiles aquí no conocían la ley. Le está hablando a los judíos. El capítulo 1 y 2 te dice quién es la audiencia. ¿Sí o no? Dice, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Y después te da el ejemplo de la mujer. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. No está hablando de la ley romana. Está hablando de la ley de la Torá. Un romano va a saber la ley de la Torá. No está hablando del gentil. Los dejo con esa. Hasta ahí quería llegar yo. Quiere decir que estamos aplicando un texto fuera de contexto a una audiencia que no conocemos. Ahora yo puedo probar, sin duda, bíblicamente y académicamente, que la audiencia no son los gentiles en el libro de Romanos. Él está hablando a los judíos del problema de los gentiles y por qué los gentiles ahora tienen parte en el reino de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo, no? Yo espero que esta haya tenido un poquito de sentido. Yo sé que es mucha información en este momento, pero yo quería llegar a ese punto. No le está hablando a los gentiles en Romanos. Le está hablando a los judíos en Roma, que era una gran población. Entonces pregunta, si usted no conoce la legalidad de lo que era el matrimonio en la Torá, ni lo que se contrastaba con el antiguo Medio Oriente, nosotros vamos a tomarlo completamente fuera de contexto, como yo lo hice una vez. Por eso tenemos que rectificar y le llamo a los hermanos del camino y a los maestros del camino que vamos a estudiar esto y vamos a validarlo. Por cierto, hay un artículo de Westbrook, la autoridad de la ley Mesopotamia, en la cual Mark Chavalas me lo envió y me dijo, si tú quieres saber acerca de la ley, de esta ley en el mundo de Mesopotamia, en el Antiguo Medio Oriente, tienes que leer este artículo. Y me lo envió, gratis, no me pidió nada. Es impresionante que podemos llegar con un poquito más de entendimiento con gente que no comparte nuestra fe sin ningún debate, sino compartiendo la información. Yo quiero ser así. Y yo espero que ustedes también puedan ser así. Porque hay un mundo que está buscando la información. No vamos a discutir acerca de los textos ahora mismo, vamos a estudiarlos. Porque obviamente Yeshua es el Mesías. ¿Sí? Yeshua se sienta a la mano del Padre, a la mano derecha. ¿Sí? Yeshua ha sido nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Yeshua es preexistente ante la fundación del mundo. ¿Amén? Perfecto. Pero estamos tomando unos versos fuera de contexto.
Tenemos que estudiarlo. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. A los hermanos en las redes, por favor, consideren a Tesoros del Templo y que mañana en la noche a las 6:30, hora de Miami, puedan entrar a la reunión que vamos a tener los del camino. Shavua Tov. Y no se olviden de apoyar a nuestros ministerios, Tesoro del Templo y también a Roca Eterna para continuar el trabajo de educar al reino de Elohim. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. ¿Y van a decir algo? ¿Estamos bien? Ok. Shavua Tov. Que el Eterno me lo bendiga. Amén. Hemos aprendido mucho, ¿cierto? Agradecemos a Hashem por la